hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición, un honor estar en la casa del Señor, un privilegio grande servirle también en la meditación de la palabra del Señor, después de semanas de trabajo intenso, ajetreadas. Uno tiene el oasis siempre de alabar a su Señor y glorificarle a aquel que ha hecho todo en favor nuestro y lo sigue haciendo cada día. Una semana súper difícil, pero el Señor en su misericordia, ayer, sábado, relajado, en familia, todo el mundo trabajando, haciendo algo, compartiendo, y el Señor nos regala hasta las águilas ganan al Licey para que uno esté contento. Hay cosas buenas en esta vida. Nada que ver con Apolinar, Tadeo y los demás hermanos en Cristo que están aquí, que tienen que sufrirlo mientras tanto. Pero una bendición estar en la casa del Señor. Vamos a orar para acercarnos a su palabra y que Él nos ilumine con su Santo Espíritu para extraer de ella todo el consejo. Gracias, Señor, por la mañana de hoy y gracias porque nosotros, despreciables pecadores, Señor, al contemplarte caemos rendidos y vemos tu gloria y agradecemos tu bondad inmerecida y agradecemos que nos rescataste, Señor. Gracias, Señor. Ahora nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos a encontrar en ella todo el consejo para nosotros y que podamos ponerla en práctica, que podamos vivir y que esta sea la luz que alumbre nuestro camino, Señor. Nos ponemos en tus manos. No permita, Señor, que de ninguna manera sean mis pensamientos, sean mis ideas, sino tú, Señor, hablando a tu iglesia, Señor, hablando al corazón de tus hijos y que podamos nosotros ver tu mano y escuchar tu voz, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón resonando todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo que nos ha ocupado todo este año, que es la carta a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 3 y vamos a leer solamente 3 versículos. 12, 13 y 14 del capítulo 3 de Colosenses. Estoy leyendo en otra versión, prácticamente igual, Colosenses 3, 12. Revestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de tierna compasión, de benignidad, de humildad de ánimo, de mansedumbre, de longanimidad, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, así como el Señor también os ha perdonado, haced así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, revestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En la época del bachillerato me tocó realizar esos estudios secundarios en el Liceo Unión Panamericana. En el Liceo Unión Panamericana tenía un distintivo, usamos el mismo uniforme que todo el mundo, azul con caqui, pero tenía un distintivo de muchos colores porque tenía todas las banderas de los países de la Unión Panamericana. Tiene Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y nosotros cuando a principio de año queríamos reconocer un alumno, cuando todo el mundo azul con caqui, ¿qué sabe uno? Todo el mundo igual, pero si en la calle, en el trayecto de aquí hasta el liceo, uno veía a alguien con el distintivo, uno decía, ese de allá. Y uno se iba relacionando, uno vivía en el 13, uno en el 11, uno en el 9,5, en Las Palmas, pero todos éramos del mismo liceo. Y uno portaba orgulloso ese distintivo, uno orondo en su guagua así, Liceo Unión Panamericana, gran cosa. Pero para nosotros era lo último. En mi oficio tengo tiempo trabajando donde tengo que contactar con personas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Trabajo para una dependencia y usted oye que después de retirados ellos dicen, yo soy mayor retirado del glorioso Ejército Nacional. Y es una cosa grande. De la Policía Nacional y portan sus escudos, sus distintivos, no importa el rango que ostente. No importa que tenga escudo, que tenga pinos, que tenga barras, que tenga estrellas, es una cosa grande. Grande, ¿por qué? Porque ese es su distintivo de la institución que le tocó. En ocasiones se da que la conducta de la persona no es acorde con lo que debería ser. Y recuerdo que en el auditorio de la Liceo Unión Panamericana recogieron a todo el mundo.
No me acuerdo cuál fue el crimen, debió matar a una gente por lo menos, porque le arrancaron el sello de la camisa con todo y bolsillo. Usted no merece ser llamado alumno del Liceo Unión Panamericana. ¡Ran! Y le arrancaron el bolsillo, expulsaron del liceo. Eso para mí fue tan traumático. Digo, pero ¿y por qué le hacen eso? Esa camisa no es de ella. Y no le dan carta de nada, que estudie donde pueda. Una vez la Policía Nacional hizo lo mismo, le arrancó todos los sellos, los distintivos a alguien y lo expulsó deshonrosamente de la fila de la Policía Nacional y lo puso a disposición de la justicia, cayó preso. Y yo, wow, eso es traumático, muy traumático. ¿Y qué es lo que hacen realmente? Bueno, simple y llanamente no se comportan como es digno de la institución que están representando. El apóstol Pablo utiliza un término especial para llamar a los creyentes, aquellos que tienen una nueva vida en Cristo, como hemos venido viendo a lo largo de la carta a los Colosenses. Y esta nueva vida en Cristo dice, revestíos, esa es la primera palabra que aparece en el verso 12. Vístanse, pónganse la ropa, pónganse el uniforme, distínganse. Ustedes van a ser diferentes con esto. Revestíos pues que habíamos venido hablando de todas las cosas que tiene que despojarse el creyente. No puede ser así, ni así, ni así, ni así. Y habla de quitarse esas ropas. Pero ahora dice, vístanse, y comienza a hablar el apóstol Pablo y dice, revestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados. Este comportamiento debe ser la vestidura del creyente, debe ser una nueva conducta que refleje la nueva identidad que tiene el creyente en Cristo. Y este comportamiento no es más que la manifestación externa de una transformación interna efectuada en la vida de una persona. Muerto totalmente espiritualmente, el Señor le da vida a través de Cristo, le da una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo, entonces, el apóstol Pablo dice, tú tienes que dejar todo eso y te vas a vestir de tal y cual forma, de manera tal que el comportamiento de ese creyente que tiene nueva vida en Cristo es el único reflejo y la única prueba segura de que la transformación interna ha sucedido. Si alguien le dice, ya yo me sané de la gripe, se me quitó el COVID, y usted le dice, ¿se te quitó el COVID? Sí. ¿Y tú hueles? No, yo no huelo todavía. ¿Y te duele el cuerpo? Sí. ¿Y te está dando fiebre? Sí. Usted va a visitarlo. Ustedes son buenos, están como dudosos. ¿Lo visitan o no lo visitan? No. Dice, yo voy para tu casa, llévate algo. Ya me dio negativa la prueba, nada más tengo fiebre, tos y no huelo. Dice, ¿qué es lo que tú me vas a traer? 20,000 pesos. Yo lo paso a buscar la semana que viene, guárdamelo allá. ¿Por qué? Porque no me voy a exponer, porque aunque diga lo que diga, la manifestación externa no va de acorde con lo que está diciendo. Cuando el apóstol Pablo dice, vístanse, señala a quiénes se lo está diciendo. Dice, ¿cómo que? Como escogidos de Dios, santos y amados. Dios los escogió. Debemos vivir a la altura de estos privilegios, escogidos por el puro afecto de su voluntad. No es una selección. Déjame ver quiénes son los mejores, como que están pidiendo un juego de béisbol, el que me batea. Entonces, si es un equipo de béisbol, tengo a Biembo, a Emanuel, a Danfi, y ya después de eso, hasta Giancarlo puede jugar, no importa. Pero tú escoges lo mejor primero. El Señor no es así. No es así. Las Escrituras firmemente señalan que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. La única razón que hay en nosotros, lo único que el ser humano contribuye en la obra redentora es con el pecado. Y ni siquiera somos conscientes de ello, porque necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. La forma más fácil de verlo, vamos a alguien que me lea, por favor, 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Tom, tú que estás más cerca y lo puedes leer más fuerte. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Hablando del Señor, dice así. Quien nos salvó y llamó con llamamiento
Amén. Antes de la fundación del mundo nos escogió por el puro afecto, por gracia, bondad inmerecida. No merecíamos nada y el Señor me escogió. Gloria a Dios por eso, porque el Señor hubiese buscado algo en nosotros para escogernos y no estuviéramos aquí en la mañana de hoy, hermano querido. Somos santos, escogidos, santos, separados para Él. Y el concepto de santidad bíblico no es solamente dejar de hacer cosas, sino abrazar las cosas que Dios ama. Renovar nuestro carácter en Cristo. La nueva vida es solamente posible en Cristo. Es Cristo el secreto. Cuando el apóstol Pablo señala, nos enseña que la moralidad bíblica no es simplemente conseguir cosas que no tenemos. Yo tengo que ser así, tengo así, sino ser coherentes con la nueva identidad que tenemos en Cristo completamente. ¿Tomaría usted en serio a un fanático de las Águilas que ande con una gorra del Licey? No. Nosotros, en la época cuando éramos jóvenes todavía, perdón mami, que me dijo que no puedo decir que soy viejo, cuando éramos jóvenes que teníamos todo el tiempo de ir al play un día y otro día, era un hobby para Noé, un gran amigo que tengo, y para mí, ofrecerle una gorra de esa barata de la puerta del estadio a un niño que anduviera con una gorra del Licey. Nosotros, Aguilucho enfermo, le decíamos, si te cambias para las Águilas te vamos a regalar la gorra. Y el papá comenzaba, no, mi hijo, no acepte. Y nosotros empezábamos, miren, como los dos angelitos, ahí, te voy a regalar esa gorra nuevecita, yo la compré allá afuera. Y empezaba Noé, y empezaba yo, muchacho, tú estás perdiendo el Licey. Y el niño, el pobre, complicado, perdiendo el juego, uno relajándole y ofreciéndole una gorra. ¿Qué hacía el niño? Le daba la gorra al papá y se ponía su gorra de las Águilas, el juego entero con el papá. ¿Viste? Nos llevamos, siéntate aquí. Y el niño, siendo así feliz, porque estaba ganando y había cambiado de identidad. ¿Él cambió realmente? No, eso hasta que llega a la casa. En la casa el papá le quema la gorra y dice, mira, última vez que usted me hace esto y cuando me vuelvo a hacer no vuelve para el play. Eterno. Ofrézcale a alguien que se cambie de equipo. Y es una identidad, ¿qué? Frugal del mundo. Algo que pasa mañana. ¿Qué piensa usted de aquel que dice que es creyente y camina de manera diferente? Si hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos que ser coherentes con nuestra nueva identidad. No es actuar como el mundo espera que yo actúe, sino actuar como Cristo espera que yo actúe. ¿Por qué? Porque no solamente somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, no solamente somos santos, separados para Él, limpios por la sangre de Cristo, sino que también somos el objeto de su amor. Somos lo que hace que le brille los ojos al Señor, para usar una expresión humana. Amados, somos el objeto de Él, del amor de Dios. Cuando nosotros vemos nuestros hijos, nos brillan los ojos en cualquier actitud, en cualquier cosa, por pequeña que sea, nosotros la consideramos grande. Yo estoy en la noche leyendo en la Biblia que hay es de Brittany. Y Brittany me presta su Biblia y cuando se levanta en la mañana que la ve, me dice, papi, esa es mi Biblia. Yo le digo, préstamela para predicar. Y me dice, un chin, papi. Digo, ¿que predique un chin o que me lo va a prestar un chin? Que predique un chin. Digo, bueno, te voy a grabar y lo voy a decir a los hermanos de la iglesia, le va a gustar segurito. Y para mí eso es una cosa grande, pero eso es una niña diciendo que predique corto. Eso es algo nuevo, pero como es mi niña, para mí es una cosa grande. Para el Señor, usted y yo somos tan grandes que envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y por eso cuando el apóstol Pablo nos describe esta nueva vida en Cristo, dice, los escogidos de Dios, santos y amados, apartados para Él, apartados del pecado. Y pregunto yo, ¿cuáles son esos elementos distintivos de los escogidos de Dios, santos y amados? El primero es una entrañable misericordia, dicen las Escrituras. El primer elemento de ese distintivo. ¿Y de qué se trata? No es una pena,
no es lástima, es compadecerse de una situación y ser movido a la acción. Mira qué carga tan pesada lleva mi hermano. Déjame ayudarlo. Esta actitud, al igual que todas las actitudes de la nueva vida, son antinaturales. No es lo normal. Lo normal en el mundo caído es que las personas sean egocéntricas y cuando vean a alguien con alguna situación, siempre maximicemos nuestro problema y diga, ese es tu problema. Si tú supieras los problemas que yo tengo, mis problemas son mayores. Yo tengo mayores implicaciones. Yo estoy peor. Que te ayude a ti y a mí, ¿quién me ayuda? No debe ser la actitud del creyente. El primer elemento distintivo del creyente es la misericordia. Y no una misericordia frugal, ay, qué pena, no, una entrañable misericordia, un sentimiento que conlleve a una acción. ¿Cómo alguien llamándose creyente ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón? ¿El amor de Dios está en ese individuo? Ninguna manera. Entonces, la misericordia que lleva a la acción es la que el apóstol Pablo señala que debemos tener. Nunca pensar en mí, sino pensar en la solución de cada cosa en la vida del creyente, en la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es? El Evangelio, mirar a Cristo. Mirar a Cristo. La misericordia es un distintivo del creyente. Pero ¿cómo es que ese hombre siempre quiere ayudar? ¿Cómo es que esa mujer siempre quiere ayudar? No, lo que pasa es que él es cristiano. Ahora todo tiene sentido. Si es cristiano se entiende. ¿Por qué? Porque el creyente no es de este mundo, porque tiene una nueva vida. ¿En quién? En Cristo. Porque tiene una nueva vida en Cristo. Mira, hermano querido, el hermano Bienbo, me envió una reflexión de su entrenamiento que está haciendo en predicación, en teología, y señalaba que muchas veces en las predicaciones los hermanos entendemos que yo tengo que amanecer al otro día como fue predicado. Si el predicador, no sé, señaló que las motivaciones de una fe falsa son la aceptación humana, la cobardía y la hipocresía, yo tengo que amanecer al otro día sin nada de eso. No, hermano querido, la palabra de Dios no es así. El Señor nos da su Santo Espíritu para que cuando nosotros somos enfrentados por la realidad bíblica, tomemos cartas en el asunto. Y confiando en el Señor y haciendo uso de las herramientas que el Señor nos dejó, nosotros pongamos cartas en el asunto. Y digamos, ¿estoy siendo yo misericordioso? ¿Estoy demostrando mi fe en Cristo siendo misericordioso? ¿Cómo puedo ser misericordioso? ¿Necesito dinero para ser misericordioso? ¿Necesito algún talento para ser misericordioso? ¿Qué necesito para ser misericordioso? Lo que necesito para ser misericordioso es tener una actitud de misericordia dentro de mi corazón, porque el Señor señala que esa misericordia es entrañable, de las entrañas, viene de adentro. Si yo estoy buscando a quién ayudar, eventualmente voy a encontrar a quién ayudar. Pero si yo ando con los ojos cerrados, si no pongo esa actitud y no oro al Señor y no hago uso de las Escrituras para que el Señor me ayude a ver la necesidad de mi hermano que está a mi lado, de mi vecino, del que me pasa por el frente, nunca la voy a ver. La transformación es gradual, pero continua, constante e intencional en la vida del creyente. Cuando usted salga por la palabra de Dios leyendo Colosenses capítulo 3, versos 12, 13 y 14, dice, yo tengo que ser movido a una entrañable misericordia. Si lo que yo tengo son las dos manos para barrer, yo voy a barrer. Si lo que tengo son las dos manos para cargar, yo voy a cargar. Si lo que yo tengo el talento para hacer medicina, yo voy a dar mi talento para hacer medicina. Si yo lo que tengo es dinero para dar, pues eso es lo que yo voy a dar, dinero.
pero yo tengo que ayudar. ¿Por qué? Porque dentro de mí yo tengo a Cristo Jesús, y Cristo Jesús dentro de mí me dice que yo tengo que de adentro tener misericordia con los que son mis hermanos en Cristo y con todo el mundo, porque así es que yo voy a demostrar que tengo una nueva vida en Cristo. Y haciendo esto, entonces será una norma en tu vida. La segunda característica distintiva del creyente es la benignidad, la disposición de llevar mi carga y la del otro, muy relacionada con la misericordia que estamos hablando. Es una condición del corazón que procura el bien del otro, que prefiere sufrir él para que el otro esté bien. Y usted me dirá, Onelis, no, pero eso en el cielo. ¿Cómo que yo voy a escoger sufrir para que otro esté bien? Yo leí la definición, entre otras más que leí, y le decía a Tonga afuera hace un momento. No, yo dije, yo tengo que buscar otra definición de otra gente porque eso no puede ser así. Y leí la de un autor y era así, la de otro y era así, la de otro y era así, la de otro era así. Y leo mi Biblia y digo, es así. Y dije, tengo que buscar un ejemplo. Y el Señor dice, no, mira, aquí hay un ejemplo. Está en Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, 2 dice así, que es el ejemplo de la benignidad. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, ¿sufrió qué? La cruz. La cruz. Traduce la versión de Prat que leo, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Pues considerad a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis desmayando en vuestras almas. Es difícil, hermano, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nosotros no nos regimos por las normas de este mundo. Nosotros nos regimos por las normas del cielo. Y si tenemos que vivir de rodillas rogándole al Señor que nos ayude a ser misericordiosos y a ser benignos, eso es lo que tenemos que hacer. Y si el corazón me arde, y si el corazón le arde, qué bueno que nos arde, hermano, porque necesitamos cada día cultivar, trabajar para ser más como Cristo, para demostrar que en nosotros está ese Espíritu Santo de Dios y que los demás puedan ver ese distintivo grande que dice, esa persona tiene nueva vida en Cristo. Si mantenemos la vista en Cristo, será fácil en su poder actuar según nuestra nueva vida. La nueva vida solamente es posible en Cristo. En tercer lugar, la tercera característica distintiva es la humildad. Las demás características que hemos mencionado antes tienen que ver con nuestro trato con nuestros semejantes. Esta es exclusiva de nosotros mismos, la humildad. Y esta virtud es la única virtud que no es consciente de sí misma. Y me preguntará Marlene, ¿cómo que no es consciente de sí misma? Usted se imagina a una gente diciendo, yo soy muy humilde. Yo debería llamarme Elpidio Samuel Humilde Vargas. Ay, sí. No, no es consciente. ¿Por qué? Porque el que la posee ni siquiera sabe que la tiene. La humildad no es hablar mal de uno mismo. Usted puede ser un completo orgulloso, que es lo opuesto de la humildad, hablando mal de usted mismo. Porque yo esto, porque yo aquello, porque yo esto, porque yo sí sufro, porque yo sí esto, porque yo sí aquello, y porque yo no tengo, y porque yo el trabajo que he pasado, y porque yo qué sé yo qué, y porque yo qué sé yo cuánto. Y usted dice, oh, pero eso no es humildad. No, eso es yo, como dice Eli. Usted es el sol, el centro, el mundo gira alrededor de usted. Yo soy el sol. Cuidado. Si cada vez que alguien dice algo, pero yo,
y tengo que revisarme. El autor de las Crónicas de Narnia, que sé que todos han tenido contacto con ella, aunque sea por televisión, es un irlandés creyente, C.S. Lewis, tiene una obra, un libro de los primeros de él, bueno, bastante antiguo ya, súper fácil de leer y el cual recomiendo que lo lea, aunque no tenga hábito de lectura, para los jóvenes es buenísimo, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Y Cartas del Diablo a su sobrino es un diablo viejo, escrútopo, hablando, aconsejando a un diablo más joven de cómo hacer las cosas, las artimañas. Y en esa conversación, ese diablo más viejo hace una definición del infierno que cae como anillo al dedo. Esa es su definición del infierno. Y dice, el infierno es el estado en el cual todos están perpetuamente pendientes de sí mismo, de su propia dignidad, y todos se sienten agraviados, llenos de envidia, presunción y resentimiento. Porque dice Plantinga que el pecado del orgullo hace que nosotros creamos que nos merecemos todo. Así define C.S. Lewis el infierno. Lo que me hizo, lo que me dijo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, el deseo de mi corazón, yo no me merezco eso, yo esto, yo aquello. Y uno mismo, cuando se analiza, tiene que caer de rodillas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho de eso. Y usted oye gente en la calle que dice, yo tengo todo eso porque Dios es fiel. Tú dices, wow, Dios mío, debe estar en el cielo. Porque es muy difícil. Usted tiene que analizarse y nosotros, como decía en una serie antiquísima, Sujel Michelén, aprender a ser doctores de nuestra propia alma y saber cuando nuestro corazón está totalmente inclinado tras el orgullo y traerlo cautivo a Cristo para entonces cultivar la humildad. Los ciudadanos del cielo maximizan a los demás y su yo es irrelevante. Si queremos ser humildes, debemos mantener nuestra vida, nuestra vista en Cristo Jesús. Recuerda, hermano querido, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos esforzarnos activamente en luchar por ser como Cristo. No podemos vivir cada día solamente con un poco de evangelio. Con un poco de evangelio. En el libro que cité anteriormente, C.S. Lewis da la siguiente frase. Una religión moderada es tan buena para nosotros, para los diablos en este caso, como la falta absoluta de religión, lo único que es más divertida. ¿Por qué? Porque con un poco de religión, con un poco de iglesia, con un poco de hablar como creyente, de Dios te bendiga, usted se va tranquilamente al infierno. Tranquilamente, con un carácter que no es creyente, yo me voy tranquilo. Dice ese autor que la mejor ruta hacia el infierno es la que no tiene giros bruscos, sino que es una pendiente con ligeras curvas y un poco resbaladizo. Usted se deja ir y tranquilo se va yendo. ¿Por qué hago el señalamiento? Porque estamos aquí. Ya, yo creí en Cristo, eso es suficiente, ya. Voy a la iglesia los domingos. No, que la Biblia manda que tenemos que ser humildes. Si se humilde, bueno, es que humilde. Tú sabes que humilde yo no soy de verdad. Pues debemos serlo, hermano. Solo no lo vamos a hacer. Tenemos que echar mano de nuestra vida, echar mano de las herramientas que Dios nos dio, meditar en las Escrituras, orar al Señor para que de manera intencional podamos revestirnos de humildad y esta sea una característica notoria en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia y por consiguiente en la vida de nuestra iglesia. La cuarta característica es la mansedumbre. Literalmente disfruté esta definición. Aquí en este punto de
el estudio de la palabra de Dios fue donde pensé y dije, yo voy a volar este pasaje y se lo voy a mandar a Tonga para que predique él. Yo no voy a predicar de esto. Mansedumbre, definición, poder bajo control. ¿Cuál es la definición? Flojo tuvo. Poder bajo control. Poder bajo control. ¿Por qué? Porque definitivamente la mansedumbre no es debilidad o cobardía. Caracteriza a la persona que ante cualquier dificultad, problema o conflicto está siempre dispuesto a ceder. Generalmente, nosotros hablamos de una persona de carácter fuerte cuando se aira fácil y responde y puede poner a cualquiera en su lugar, pero la mansedumbre es exactamente lo contrario. Cuando usted tiene 850 metros recorrido de una calle de 1000 metros y viene uno en vía contraria y se le mete en ese pedacito, en lo que ande se lo pongo de sombrero. Me echo la guagua al hombro y se la pongo arriba en el carro. Evangélico. Miren, es para el cielo que vamos. O usted es evangélico o no es evangélico. Mira, ese hombrecito como de 5 pies y 2 pulgadas, así. Me quita ese carro de ahí. Y tú con tus 5'11", 200 libras, 2 años de judo, 10 de basquetbol, 25 de pelota. Le dice, pero que ese es mi parqueo. No, porque yo no puedo entrar ahí. Digo, no, pero que mira, que yo soy ese mismo. Ese nombre es el mío que está ahí. Mira, mira, yo soy ese. Tú ves, ese es el nombre. Y esas son las rayas. Y esa es mi guagua. Que yo no puedo. ¿Por dónde voy a entrar? Por la capota. Entonces tú dices, Brittany, Ángela, David, Elizabeth, Samuelito. Y dice, le doy, no le doy, me quito, llamo a seguridad que lo meta preso, hago un show. Y tú te montas en la guagua, das para atrás. Y cuando tú subes a tu departamento, están todas las enfermeras, todo el camillero, el anestesiólogo. Por la quitaste, Vargas, la guagua. Sí, la quité. Estábamos nosotros apostando aquí arriba. Le va a dar, no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar. Por el cristal me estaban mirando. Y ustedes y yo sabemos que no siempre fue así. Que no siempre fue así. Que hay mucha vergüenza y mucha falta de testimonio del Evangelio de Jesucristo en la calle. Y usted sabe que aunque usted no baje el vidrio, cada vez que alguien se le atraviesa, aunque usted no baje el vidrio, el Señor lo está escuchando. Y el resentimiento del corazón de lo que me hizo y lo que me puso y lo que me quitó, también eso hay que traerlo cautivo a Cristo, hermano querido. También eso hay que traerlo cautivo. Para ceder y controlar hay que ser más fuerte. Lo fácil es airarse y acabar y decir. Recuerde, la mansedumbre es poder bajo control. ¿Y quién controla ese espíritu tempestuoso? ¿No se acuerdan el apóstol Pedro? ¿Ustedes creen que Pedro le tiró a cortarle la oreja a Marco? ¿Usted cree? No, fue a la cabeza, muy lógicamente, de que déjame cortarle la oreja, no te metas con el Señor. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor dice, ustedes que son escogidos de Dios, santos y amados, lo que tienen que ser es humildes y mansos. Humildes y mansos. El Señor dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Y acaso vemos nosotros, hermanos queridos, algún rasgo mínimo de debilidad en nuestro Señor? Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida, ponerla, traerla sometida a Cristo, hacer uso de las herramientas que Él nos dejó para cultivar un espíritu de mansedumbre.
de paciencia, capacidad de aguante, una persona que no se deja controlar por la ira, sin importar cuánto sea provocado y por cuánto tiempo. Cuánto sea provocado y por cuánto tiempo. Esa es una variable que no pensamos. ¿Por qué? Porque una cosita la soporta cualquiera, pero para soportar algo en el tiempo, no solamente hay que ser manso, sino también tengo que ser paciente. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando éramos impíos, cuando no conocíamos a Cristo, ofendimos al Señor una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y el Señor nos pagó conforme como nos merecíamos? No. Le voy a hacer una pregunta peor aún. Usted y yo, después de creyente, ¿sabe cómo es que vivimos? Ofendiendo al Señor una y otra y otra y otra. Y ofendo al Señor con una cosa y tengo que venir a dar grito de rodillas. Y ofendo a mi vecino, ofendo a mi mujer, le tengo que pedirle perdón a los hijos, tengo que vivir de rodillas. Y el Señor, como dice el himno que más he amado del himnario, paciente con mano paterna. Ahí. Pronto estoy lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. De una vez cantan Jonathan y Sara Jerez. Pronto alejarme de mi Cristo, doblando. Y el Señor, paciente, paciente. Pero los hijos del Señor, yo no le aguanto a nadie. Una característica del creyente es que soporta cualquier cosa, no importa la cantidad de tiempo. Y vuelvo y le repito, hermano, no quiero que usted salga de aquí con la aureola. Yo no voy a salir con la aureola, un super santo que aguanta todo. No, pero usted y yo tenemos que orar al Señor intencionalmente, ser consciente y someter nuestro carácter al Señor para nosotros distinguirnos como creyentes y nosotros ver a Él, ver con cuánto tiempo nos ha aguantado de todo y no nos ha dado conforme a nuestras acciones, a nuestras actitudes, a nuestras palabras. Nosotros es revistiéndonos de esas características como creyentes que vamos a parecernos a Cristo Jesús. Cuando Él dice, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados, es de cada cosa de estas, no solamente de compasión, no solamente de benignidad, de humildad, de mansedumbre, no de paciencia, sino que aparte de todo eso, cuando yo tengo esas características, entonces es que puedo soportar a mi hermano. Y por eso dice, soportándoos unos a otros. No es de que, ay sí, es cierto, eso es muy bueno, habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe cuál es el problema? Que no siempre estamos en armonía. Estamos juntos, pero no en armonía. Y no dice, soporten a fulano, no. ¿Sabe cómo es que dice? Soportándoos, ¿cómo es? Unos a otros. ¿Saben cómo fue que se salvó la gente en el diluvio? ¿Cómo fue que se salvaron en el diluvio, Emily? Pero en el diluvio, ¿y cómo no se ahogaron afuera? En el diluvio, Noé, diluvio, ahogándose afuera. ¿En qué no se murieron? Lía. ¿En qué? Hubo luz, una iluminada. Anótemele algo ahí, un bolón que sea. En el arca ¿qué había? ¿Cuáles? Había vaca, tigre, elefante, ratones, serpientes. Habían ovejas, cacata, cabra, cucaracha, leones. Me encanta la expresión de papi de muchos años, que la iglesia del Señor a veces tenemos que compararla como el arca de Noé, que si no es por la mortandad afuera, nadie soporta el mal olor dentro. No se equivoque, hermano. La iglesia es la comunidad de los pecadores arrepentidos, pero pecadores.
La iglesia no es una comunidad de gente buena, hablando a gente buena de cómo ser mejores. No, son creyentes que el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo para apartar los santos y para amarlos y para hacerlos como Él, con sus características distintivas. Y aún más allá de soportarlo, la última ordenanza de esta porción es perdonando. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Generalmente, el agraviante no tiene nada para merecer el perdón, pero como usted ya fue perdonado por Cristo, usted también tiene que perdonar. Yo también tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Es Cristo que nos da la capacidad de soportarnos y la capacidad de perdonarnos. El llamado al perdón siempre es sobre la base del perdón de Dios para nosotros a través de Cristo. El perdón denota bondad inmerecida, denota gracia. Cuando perdonamos, nos parecemos a Dios, nos parecemos a Cristo. ¿Y cuál es el objetivo del creyente? ¿Acaso no es parecerse a Cristo? Yo lo perdonara si me pide perdón. No ese es el prerequisito. Es, si tú has sido perdonado por Dios en Cristo Jesús, usted y yo también tenemos que perdonar, si es que tenemos una nueva vida en Cristo. El llamado del Señor a la obediencia a su palabra no es sobre la base del miedo, es sobre la base del amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el Señor nos habla en su palabra, Él dice, mira, ustedes son escogidos por mí, santos, apartados por mí y amados por mí. Y como ustedes son escogidos, santos y amados, entonces están llamados a ser mansos, humildes, pacientes, misericordiosos, benignos. Tienen que soportarse, tienen que perdonarse. Es sobre la base primera de ser escogidos por Dios, santos y amados. Es en Cristo, al estar perdonados, al estar redimidos, pago el precio por nuestro rescate, que nosotros podemos vivir de esa manera. En nuestras vacaciones, tuve sin quizás una de las impresiones que más impactó mi vida, quizás por haber crecido en un lugar cristiano y conocer lo de Cristo. Fui a una ciudad de España que se llama Segovia. Y en Segovia hay un acueducto, el acueducto de Segovia, que parece un monumento, parece como las puertas del Alcázar de Colón. Tiene 169 arcos con qué sé yo cuántas mil piedras. Y esas piedras que ustedes ven no tienen ni una gota de mortero, dicen ellos. No tienen nada, no tienen ega, no tienen cemento, no están pegadas con nada. Y tienen desde el siglo I, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo. Y la guía turística dijo algo que me cambió tanto que hoy se los traigo. Ella dijo, esos arcos todos, ninguno se cae porque en el centro tienen una piedra que funciona como ángulo. Y esa piedra angular sostiene ese edificio de 169 arcos. Cada arco con su piedra angular que lo sostiene. La iglesia siempre ha tenido su piedra angular que la sostiene. El mundo tiene su piedra angular que lo sostiene, que es Cristo. Es en Cristo. Cristo es la respuesta. Es el evangelio de Cristo. Es por la fuerza de Cristo. Es por amor a Cristo que las cosas funcionan. Nosotros amamos a Cristo y amando a Cristo entonces puedo amar a mis hermanos.
No es bajo el miedo, no es bajo el dolor, no es con el sufrimiento, es amando a Cristo, amando a Cristo. Es en Cristo. El centro del libro de Colosenses es Cristo suficiente. No es la ciencia, no es el dinero, no es el éxito escolar, no es el éxito académico, no es el éxito familiar. El éxito en la vida, el secreto para vivir la vida cristiana, la única vida que existe es Cristo. La nueva vida en Cristo es el amar a Cristo. Y termino con aquel soneto súper famoso que ya hemos leído y memorizado tantas veces. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Podemos criticar muchas veces la teología, pero tenemos que recordar que es por amor a Cristo. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias por Cristo. Y gracias porque tenemos la directriz hacia dónde ir. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu no nos dé paz hasta que nosotros pongamos todo nuestro empeño y nuestra voluntad la podamos someter a la tuya, Señor, y por tu Santo Espíritu crecer en la manera que tú quieres que crezcamos. Señor, nos ponemos en tus manos. No nos des paz, no nos dejes tranquilos, no nos abandones a nuestra suerte. Guíanos, Señor, dirígenos, danos las fuerzas para nosotros vivir como tú nos has indicado, conforme a la identidad nueva que nos has dado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.